Bienvenido, Espíritu Santo. Queremos ser tus amigos. Te cedo esta plataforma. Tómala. En el nombre de Jesús, libero tu gloria sobre este estudio. Mi invitado, David Hernández, lleva en el ministerio más de 20 años, desde los 13 años. Ha visto a miles de personas ser liberadas permanentemente de ataques paralizantes, pero David mismo, mientras todo esto ocurría, luchaba contra una ansiedad y depresión severas, en realidad desde su infancia. David, dime la historia generacional de tu familia luchando contra demonios. Bueno, hubo generaciones de brujería. Mi tatarabuelo practicaba la brujería en Zacatecas, México, y las personas venían de toda la región para que lanzara maldiciones a los demás y curara a los enfermos. Por supuesto, él operaba un poder demoníaco. Finalmente, mi familia se acercó al Señor y creo que el enemigo hace estrategias generacionales contra las personas. Es decir, de la forma en que atacó a un miembro de la familia, atacará al siguiente. Obviamente hay diferentes inclinaciones genéticas, culturales y así sucesivamente. En especial si te criaste en cierta familia, el enemigo te atacará, pues sabe que lo que funcionó en generaciones anteriores funcionará en ti. Y no significa que debas sucumbir al ataque o que seas víctima de él, solo significa que así es la estrategia del enemigo contra ti. En mi caso, había una opresión, una presencia demoníaca sobre mí, que se rompió cuando mi familia se volvió a Cristo. Pero por supuesto el enemigo todavía intenta atacar y hace lo que puede. En mi caso, hay cosas que podría rastrear en la historia de mi familia y podría contarte historias de encuentros que tuve con seres demoníacos. No intento glorificar la oscuridad, pero es una realidad que enfrenté y desde los 7 años recuerdo batallar con esta opresión. Podía sentir sobre mí una guerra suceder. Podía sentir la batalla entre la luz y la oscuridad y sabía que había una guerra por mi alma. Y desde los 7 años en adelante existe opresión y el miedo, la ansiedad, y que no podía entender por completo. No sabía exactamente de dónde venía ni sabía cómo abordarla, pero me paralizaba de muchas formas y eso duró hasta cumplir 11 años cuando fui salvado. Ahora, cuando entregué mi vida a Cristo a los 11 años, eso se rompió. Jesús rompió ese poder cuando lo acepté. Y a pesar de haber enfrentado al poder demoníaco, al recibir el Espíritu Santo, todavía había efectos persistentes de decepción que quedaban de una mentalidad anterior con la que no lidié, y debido a eso, comenzó a afectarme más adelante en la vida. Adelantando, estoy casado. Estoy en el ministerio, Sid. Veo milagros, expulsando demonios, predicando el evangelio y aún tengo ataques de pánico. Hubo momentos en los que, mientras predicaba, comenzaba a sentir el ataque físico en mi cuerpo. Sentía que mi corazón se aceleraba. Había veces en las que mi corazón latía tan rápido que podía sentir mi pulso en el cuello y sentía que mi visión se estrechaba. Y recuerdo sentir parálisis y dolor y dificultad para respirar y pensaba, pero soy un ministro del evangelio. Me sentí un farsante, solo soy honesto contigo. Como dice la Biblia, parece que regresa para ponerte a prueba. Cierto, y los demonios cuando regresan a atacar al creyente, están limitados en lo que pueden hacer, están limitados pues no pueden afectarte igual que antes de que recibieras a Cristo, pero regresan a ver qué pueden hacer y cuando comencé a luchar contra esto, empecé a preguntar, Señor, ¿terminaré como esos predicadores que leí que perdieron la razón debido a sus luchas emocionales y mentales? Y recuerdo clamar de manera muy sencilla, necesito ayuda. Dije, ayúdame, Espíritu Santo. Y recuerdo estar frustrado porque los pastores predicaron para eliminarlo, los profetas profetizaron para eliminarlo y los maestros intentaron eliminarlo. Me ungieron con aceite, tocaron shofares sobre mí, fui a sesiones de liberación, a avivamientos, conferencias, reuniones de adoración, de todo. Y nada parecía funcionar y si funcionaba, duraba 2 o 3 semanas y luego parecía que recaía en esa atadura. Y no siempre era tan intenso como en su punto máximo, pero había momentos en los que recuerdo decir, Señor, debo deshacerme de esto. Sé que esto no es tu voluntad para mi vida y sabía en mi interior que Dios no nos creó para vivir en depresión. Dios no nos creó para vivir con ansiedad.
A veces vemos el cautiverio espiritual como normal en la vida cristiana y no lo es. Incluso aparece una forma sutil de orgullo espiritual cuando decimos cosas como, bueno, el enemigo me ataca, pues me ve como una amenaza para su reino. Y pienso, si te viera así, se mantendría alejado, no se acercaría. Y comenzamos a decirnos cosas así y pensamos como víctimas y no como los vencedores que somos en Cristo. No reconocemos nuestra identidad, no reconocemos nuestra herencia y por eso nos conformamos con el flujo de ir y venir, haciendo el bien y luego no, sufriendo y no sufriendo. Y la vida cristiana está llena de turbulencias, pues Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, enfrentaremos pruebas, tentaciones, tragedias. De todo vendrá en contra nuestra, pero lo que venga contra nosotros, estamos destinados a vivir victoriosos desde adentro. Lo que sea que enfrentemos, podemos tener gozo, paz y amor y vivir una estabilidad espiritual perfecta. Y ahora sé, por el poder del Espíritu Santo, por la revelación que me dio la palabra de Dios, cómo vivir en libertad. Sé que no debo conformarme con las ataduras espirituales, sé que no debo caer en lugares donde siento que me devora la oscuridad. No debo vivir con eso ni ninguna persona redimida por Cristo. Bueno, la oscuridad se aprovecha de la falta de conocimiento. Mi pueblo, dice la palabra, mi pueblo es destruido por carecer de conocimiento. Dios le mostró a David el ingrediente faltante para tener su libertad permanente. Y ahora él está permanentemente libre y ayuda a miles más a caminar en esa misma libertad. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Sí, aquí. Destructor de ataduras. Cuéntame al respecto. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el destructor de ataduras. Y cuando lo digo, sé que alguien que nos escuche dirá, bueno, ya escuché eso, sé que el Espíritu Santo nos libera. Pero creo que a veces no vivimos las implicaciones y la plenitud de la verdad por conocer las cosas intelectualmente, pero no las comprendemos espiritualmente. Hablando de ser liberado de un cautiverio espiritual, por supuesto abordamos el aspecto demoníaco ejerciendo autoridad. Con una orden dicha en el nombre de Jesús, los demonios obedecen. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado en autoridad y yo estoy sentado en Cristo. Y cuando hablo contra el poder demoníaco, es como si Cristo mismo hablara contra ese poder. Debe callar, debe dejar de acosar, también de hablar. Así atacan los demonios a los creyentes con la decepción. El poder que el enemigo tiene sobre nosotros es el poder que le demos para engañarnos. Nuestra creencia en ese poder, nuestra exageración de ese poder en nuestra mente, es lo que le da tanta potencia. Y al enfocarnos en el poder demoníaco y no en el poder del Espíritu Santo, insultamos al Espíritu Santo. Porque a veces imaginamos que el Espíritu Santo está luchando de un lado a otro con el demonio, pidiendo refuerzos. Ayúdame, necesito que hagas esto, que digas eso, que hagas este ritual. Necesito que sigas esta tradición, que saltes por estos aros. Y ese es el enfoque religioso, no es el camino del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lucha así. No hay un espíritu más poderoso que el Espíritu Santo. Como un castillo de arena, el poder demoníaco cae bajo el poderoso peso de la ola del océano que es el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo en el que debemos vivir y caminamos en él cuando reconocemos nuestra autoridad. Es el número 1. Lidias con el aspecto demoníaco dando una simple orden en el nombre de Jesús. Y tiene que obedecer. Lo que queda después no puede ser demoníaco en sí mismo porque ya abordaste la raíz demoníaca. Ahora, lo que queda son patrones de pensamiento engañosos que dejan estos seres demoníacos, y los seres demoníacos dicen mentiras para crear engaño en la mente. Una vez que los callas al ejercer la autoridad, a veces el problema es que si estuvimos en cautiverio mucho tiempo, nos repetimos sus mentiras. Y así comenzamos a tener esta limitación, este razonamiento, esta mentalidad. Y no es justamente lo contrario de lo que deberíamos hacer. Repetimos las mentiras en lugar de la verdad y la palabra de Dios. Que eso es lo que se necesita para llegar a la raíz. Y vemos que el patrón de pensamiento engañoso se aferra. Y así el pensamiento engañoso produce una forma de sentir y actuar, y esto se convierte en un patrón de comportamiento, el cual se convierte en un ciclo, y ese ciclo es lo que llamamos atadura espiritual. Y ese es el problema. Muchos creyentes abordan los síntomas de la atadura espiritual sin llegar a la fuente, y la fuente siempre será el engaño. En la raíz de la atadura espiritual
Hay engaño espiritual. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Significa que si sigues atado, hay una verdad que no comprendes del todo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a comprender estas verdades, y lo intenté de muchas formas. Lo recuerdo, lo enseñé, lo practiqué, y no es necesariamente malo, pero puedo ir de California a Florida conduciendo, o puedo llegar ahí volando. Podemos hacerlo como el hombre, por tradición, a tu modo, sin hacerlo de una manera mala, pero hay una mejor manera que es más poderosa, y es entrar en Cristo por fe, por el poder del Espíritu Santo, para aceptar esa verdad. Y esta es la batalla. Porque la guerra espiritual en realidad es la lucha por creer en la verdad de Dios sobre las mentiras del enemigo. Y si no tienes cuidado, nos volvemos cínicos. Y decimos, bueno, ya lo intenté, ya lo sé, se supone que debo creer la verdad, pero eso reafirma la mentira que nos impide abordar la mentira primaria. Y así el enemigo tiene una mentira que nos tiene cautivos en ataduras como la acusación, que es vivir recordando tus pecados pasados, como la ansiedad, como la depresión, como la adicción. Todas estas son barreras basadas en el engaño. Y si quieres vencer esas barreras, primero debes llegar a la raíz de la mentira y luego comprender plenamente la verdad que te hará libre. En tu nuevo libro, El Espíritu Santo, el que rompe las ataduras, identificas muchas ataduras. ¿Cómo llegas a la raíz del engaño? Llegas a la raíz del engaño al descubrir la verdad, y la descubres a través de la voz del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. Y al escuchar a hombres y mujeres ungidos que enseñan la palabra, y al hacer estas cosas es progresivo y puedes evitar crisis espirituales si haces lo espiritualmente básico. La gente se sorprendería de cuántos de sus problemas dejarían de existir si practicaran la oración y la lectura de la palabra diario, pero el problema es que muchos creyentes ni siquiera hacen lo básico, y al no hacer lo básico, están espiritualmente desnutridos, en esclavitud, confundidos, deprimidos, ansiosos, y no saben por qué. Y digo, si hicieras lo básico, si caminaras en simple obediencia, si tuvieras contacto diario con Dios, entonces caminarías en nuevos niveles. Mira, cuando caminas en la gloria de Dios, ningún demonio puede caminar a tu nivel. Los demonios no pueden nadar en las profundidades de Dios. Así que creo que el problema es que nos enfocamos en los síntomas y nos agitamos por ellos. Y creo que el problema más grande en la iglesia no es la opresión demoníaca, sino la obsesión demoníaca. Nos enfocamos en lo que el enemigo puede hacer. La oscuridad de esto o aquello. Mira lo que el enemigo hace. Yo les digo, ¿sabes quién vive en ti? Así que si solo podemos descubrir la mentira, podemos ser liberados. Así es. Por eso el viejo dicho que dice, el diablo expuesto es un diablo vencido. Todas estas ataduras, de nuevo, son pensamientos arraigados en el creyente, y estos se convierten en patrones de comportamiento y sentimientos que se convierten en ciclos, y esos ciclos al final son la atadura espiritual. Y, por ejemplo, tomemos la atadura de la depresión. Ahora, hay elementos de la depresión que son espirituales, debemos reconocer eso. Y a menudo descubres que el individuo está deprimido, al final crea una mentira, ya sea sobre él, sobre Dios o sobre la forma en que cree que Dios lo percibe. Para mí, la mentira que creía cuando luchaba con la ansiedad se basa en los restos de una mentalidad legalista en la que vivía en constante miedo y paranoia, y Dios nos llama a caminar en vigilancia. Pero muchos creyentes caminan en paranoia cuando se trata de lo sobrenatural. Y lo que pasó conmigo fue que en lo más profundo de mi corazón creía la mentira de que Dios estaba enojado conmigo y que intentaba dañarme. Y nunca lo dije abiertamente, nunca lo dije en voz alta y dije, creo esto. Intelectualmente sabía que no era verdad, lo leí en las Escrituras, pero en realidad no me permití sumergirme en esa verdad para ser liberado de la ansiedad. Y en el momento en que por fin lo descubrí, Dios mío, incluso al recordar mi vida cuando el Espíritu Santo me habló, noté que esa mentira, desde la infancia en adelante, se presentó de formas diferentes, llegando a mí en distintas épocas de mi vida. Se manifestó de diferentes maneras, pero siempre era la misma mentira de que no era amado por Dios. Cuando esa mentira fue rota, entonces fui libre. Ahora, con esta revelación, mucha gente está siendo liberada. ¿Qué sucedió en Costa Mesa? Costa Mesa, California. Este es un ejemplo perfecto de lo que hablo aquí, y sucedió recientemente. El Espíritu Santo me dio esta revelación hace años, pero cuando esto ocurrió fue como un recordatorio de wow. Estoy tan feliz de que el Espíritu Santo me revelara esto. Parado en una plataforma, la presencia de Dios se movía, la gloria de Dios estaba ahí, ocurrían milagros. Tomé el micrófono y de manera muy sencilla dije un mandato contra todo ser demoníaco en ese lugar. Los demonios se manifestaron en todo el lugar al mismo tiempo. Y luego intenté usar
Mi micrófono. Hay una vieja mentalidad atrapada en un paradigma religioso. Tenemos vestigios de eso. Intenté usar mi micrófono para reprender de nuevo, y el Espíritu Santo me dijo, detente, yo puedo encargarme de esto. Así que dejé el micrófono y simplemente empecé a adorar, y literalmente sentí un viento a mis espaldas. Y a medida que ese viento pasaba por mí y recorría el lugar, esos gritos que escuchábamos en toda la habitación se callaron. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Él supera el poder demoníaco en un instante. No lucha contra los poderes demoníacos, los domina. Ese es su poder. Lo que describes es casi una muestra previa del Espíritu Santo operando no solo en liberación, sino en cada promesa de Dios. El Espíritu Santo se mueve tanto en tus reuniones que las personas no solo escuchan tu adoración, sino que también escuchan coros angelicales. Y hacemos esto disponible en tu DVD adicional. Este país fue un gran país. Desafortunadamente fue un gran país judeo-cristiano. Lo hemos visto cambiar tan rápido ante nuestros ojos. Dios le habló a David sobre esta oscuridad. Dios dijo, hiciste lo que crees poder hacer. Ahora yo haré lo que yo hago. Es el plan de Dios para el país y el resto del mundo. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Bien, David, ya queremos saber qué te dijo Dios acerca del país. Hicimos lo que creemos que podemos hacer. Y ahora Dios hará lo que solo Él puede hacer. Bien, entiendo que las Escrituras describen una realidad en la que la oscuridad se oscurece más. Aceptamos eso, lo aceptamos, está en las Escrituras. Es verdad que Jesús dijo que habría tiempos peligrosos en los últimos días, pero nunca dijo que el Evangelio perdería su poder. Nada que pueda pasar en nuestro mundo puede hacer que la potencia del poder del Evangelio se debilite. Realmente creo que antes de la venida de Cristo, veremos el mayor avivamiento que este mundo haya visto. Y sé cómo suena eso porque muchas personas hablaron de avivamientos. Muchos utilizan lo que otros describirían como retórica de avivamiento. No importa. Incluso al ver la línea de tiempo en la historia, hay momentos en los que la mano de Dios se movió soberanamente. Hemos visto avivamientos y veremos otros. Y sí, creo que en esta nación y en todo el mundo entraremos a este lugar de gloria. Creo que nuestro mundo y el reino celestial chocarán y que viene algo más grande que todo lo que hemos visto y estamos preparados. Piensa en todas las métricas que se unen. La cultura, en los aspectos tecnológicos, las redes sociales, la forma en que viaja la información. Veremos un avivamiento viral y será más grande que cualquier movimiento o persona. Es más grande que un movimiento de sanidad o uno de liberación, uno profético, carismático. No veremos un movimiento. Creo que Dios mismo se revelará con gran poder en estos tiempos. Hay demasiado bien para aquellos que conocen a su Dios. ¿Conoces a Jesús? Porque si no conoces a Jesús, hay algo que te separa de Dios. Y es cada error que cometiste. Y la Torá lo hace realmente preciso. Un error no lo cometerás a menos que tengas un sacrificio animal en el templo. Sin templo no hay sacrificio animal. Es Jesús o nada. Repite esta oración en voz alta.